En los pasillos del espectáculo mexicano, donde los reflectores iluminan escándalos y triunfos con igual intensidad, Patti Chapoy ha sido una presencia inquebrantable durante décadas. Nacida en el bullicio de la Ciudad de México, esta periodista ha tejido una red de narrativas que capturan el pulso de la farándula, desde sus inicios en la radio hasta el trono indiscutible de Ventaneando. Su voz, firme y precisa, ha diseccionado amores rotos y carreras fulgurantes, siempre con un velo de misterio sobre su propia existencia íntima. Matrimonio longevo, hijos exitosos, una vida familiar que parecía un bastión contra el caos ajeno. Todo ello alimentó especulaciones sutiles, rumores que flotaban como ecos en los pasillos de Televisa. Pero en septiembre de 2025, durante una charla íntima en un foro sobre periodismo de espectáculos en Polanco, Chapoy dejó caer la barrera. Con la serenidad de quien ha navegado tormentas, confesó un amor renovado, un lazo secreto que ilumina sus días a los 76 años. Esta admisión no es mero chisme, es un retrato de resiliencia, un capítulo final que redefine a la mujer detrás de la conductora. Así, esta crónica desentraña los hilos de una trayectoria que entrelaza lo público con lo privado, guiándonos hacia los orígenes de una figura que, al fin, se permite ser vulnerable. Ciudad de México. En la década de 1950 era un tapiz vibrante de contrastes. Avenidas anchas flanqueadas por mercados abarrotados, donde el aroma de tamales se mezclaba con el humo de los autos Ford recién importados. Allí, el 19 de junio de 1949, llegó al mundo Patricia Chapoy Acevedo, en un hogar de clase media en la colonia Roma, donde su padre, un contador meticuloso con pasión por el béisbol, y su madre, maestra de primaria con un don para las anécdotas, cultivaban un ambiente de curiosidad insaciable. Patti, como la llamaban en familia, era la tercera de 4 hermanos, una niña de ojos vivaces que devoraba las novelas radiofónicas transmitidas por la XCW, aquellas historias de amores imposibles que llenaban las tardes con drama. Sus primeros recuerdos giran en torno a la mesa del comedor, donde las conversaciones sobre política y chismes locales se entretejían, enseñándole que las palabras eran puentes hacia el mundo exterior. En la escuela primaria, un internado católico en el centro destacaba no por las matemáticas, sino por su habilidad para recitar poemas de Sor Juana con entonación teatral, ganándose el apodo de la pequeña oradora. Los veranos en la casa de los abuelos, en Xochimilco, le regalaron un ritmo pausado. Trajineras cargadas de flores, chinampas donde cosechaba maíz con manos infantiles, y noches de lotería que afilaban su sentido del timing. Estos momentos forjaron su empatía por las historias ajenas. Observaba a los trajineros contar sus penurias con humor pícaro, una lección en cómo transformar el dolor en relato cautivador. De regreso a la urbe, la televisión emergente la fascinó. Programas como El Estudio de Pedro Vargas, con sus boleros melancólicos, la inspiraron a soñar con un micrófono propio. A los 12 años ya improvisaba noticieros familiares, informando sobre el último partido de las Águilas o el escándalo de una vecina con un acento neutro que ocultaba su acento capitalino. Sus padres, pragmáticos, la inscribieron en clases de dicción, reconociendo ese fuego interior. Pero la verdadera chispa prendió en la adolescencia, cuando un tío, locutor en Radio Fórmula, la llevó a un estudio. El zumbido de las válvulas, el eco de las voces amplificadas, la envolvieron como un manto. El aire se sentía vivo, recordaría años después en una charla con colegas. Esta etapa formativa no estuvo exenta de sombras. La Ciudad de México de los 60 bullía con cambios. El asesinato de Kennedy reverberaba en las aulas,
y las marchas estudiantiles de 1968, vistas desde la ventana de su secundaria, le mostraron el poder de la palabra colectiva. Patty, sensible a las injusticias, participaba en debates clandestinos con amigas, cuestionando el rol de las mujeres en un medio dominado por hombres. Graduada de la secundaria con honores en literatura, optó por la Escuela de Periodismo Carlos Septién, una decisión que sorprendió a su familia conservadora. Allí, entre máquinas de escribir Remington y profesores exigentes, pulió su estilo. Reportajes sobre la vida nocturna de la zona rosa, entrevistas a actrices emergentes como Amparo Rivelles. Sus primeros trabajos freelance para semanarios locales capturaban la efervescencia de una capital en transformación. Desde los clubes de jazz en Garibaldi hasta las telenovelas que hipnotizaban a las amas de casa. Estas raíces urbanas, tejidas de curiosidad y observación aguda, sentaron las bases de una carrera que la elevaría, pero también de una introspección que la mantendría anclada. Así, de las calles empedradas al umbral de la fama, Patti Chapoy emergió como una narradora nata, lista para diseccionar el alma del espectáculo. La radio en México de los 70 era un universo paralelo, un reino de frecuencias donde las voces tejían realidades alternativas para millones de oyentes. Patti Chapoy, recién egresada de Carlos Septién en 1971, irrumpió en ese mundo con una audacia que desarmaba a los veteranos. Su primer puesto en radio noticieros de la tarde fue un bautismo de fuego. Turnos nocturnos cubriendo accidentes viales en Insurgentes o declaraciones postelectorales, con un guión improvisado y un auricular que picaba la oreja. La radio no perdona pausas. Comentaría en una retrospectiva, recordando cómo aprendió a modular el tono para inyectar urgencia sin pánico. Pronto, su pluma afilada la llevó a programas de variedades en XX, donde entrevistaba a cantantes rancheros como Vicente Fernández, extrayendo anécdotas que humanizaban a los ídolos. Estas charlas, transmitidas en vivo, revelaban su don, una mezcla de empatía y precisión quirúrgica que hacía confesar lo inconfesable. El salto a la televisión llegó en 1975, con un contrato en Televisa para el noticiero matutino Hechos de la Noche. Allí, frente a cámaras rudimentarias en el foro de San Ángel, Patti se transformó. Vestida con taller sobrios, delineaba los titulares con una cadencia que hipnotizaba. Sus segmentos sobre espectáculos, el debut de Lucía Méndez en telenovelas, los chismes de los sets de filmación, atrajeron audiencias fieles, ávidas de ese puente entre lo cotidiano y lo glamoroso. Analíticamente, este periodo marcó su evolución, de reportera de hechos a curadora de narrativas, seleccionando ángulos que exponían las fisuras del estrellato. En 1980 asumió la producción de Mujer, Casos de la Vida Real, un programa que exploraba dramas sociales con testimonios crudos, ganándose elogios por su sensibilidad al retratar violencias domésticas sin sensacionalismo. La televisión es un espejo deformante, reflexionaba en notas internas, insistiendo en que su rol era restaurar la forma humana. La década de los 80 consolidó su estatus. Colaboraciones con Jacobo Zabludovsky en 24 horas le dieron visibilidad nacional, pero fue en programas como El Show de Cristina, como invitada recurrente, donde afiló su estilo de confrontación elegante. Sus intervenciones, disecciones de ruptura celebrity con preguntas incisivas, prefiguraban Ventaneando. Fuera del set, equilibraba ambición con disciplina. Clases de yoga en el Parque México, cenas familiares donde compartía anécdotas sin revelar fuentes. Este ascenso no fue lineal. Rechazos por ser mujer en un gremio machista la endurecieron, pero también la humanizaron. En 1985 lanzó su propio espacio radial en WV Radio Entre Nos, un confesionario vespertino que atraía a figuras como María Félix,
quien en una emisión memorable destiló sabiduría sobre el envejecimiento con gracia felina. Patti, atenta, tejía puentes entre generaciones, posicionándose como la cronista indispensable. Para finales de los 90, su influencia era palpable. Productores la consultaban para ratings y su agenda rebosaba de eventos en Acapulco o Guadalajara. Este trayecto, de ondas etéreas a pantallas luminosas, delineó a una profesional impecable, cuya objetividad era su armadura. Sin embargo, tras los reflectores, latía una vida que, hasta entonces, permanecía en penumbras, aguardando su propio guión. En el torbellino de la farándula de los 70, donde alianzas se forjaban en after parties y se rompían en portadas, Patti Chapoy encontró en Álvaro Dávila un contrapeso sereno. Se conocieron en 1976, durante una gala benéfica en el Teatro de la Ciudad, donde él, joven cantautor con un disco bajo el brazo y un pasado como delantero en las juveniles del Cruz Azul, interpretaba baladas románticas. Patti, cubriendo el evento para su noticiero, quedó cautivada por su voz grave y su risa contagiosa, un oasis en el ajetreo periodístico. Sus primeras citas fueron discretas, paseos por el bosque de Chapultepec, donde compartían tacos de suadero en puestos ambulantes y charlas sobre sueños, ella de diseccionar verdades, él de dirigir orquestas invisibles. Un año después, el 26 de marzo de 1977, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en San Ángel, rodeados de familia y un puñado de colegas, con votos que prometían apoyo mutuo ante las mareas del éxito. La llegada de Rodrigo en 1979 transformó su dúplex en Polanco en un nido bullicioso. Patti, equilibrando lactancias con deadlines, narraba las noches en vela como mi mejor rating personal. Álvaro, entonces incursionando en la producción musical, asumía pañales y cunas, un equipo que funcionaba con la precisión de un guión bien ensayado. Pablo siguió en 1982, completando una familia que priorizaba rutinas. Domingos de fútbol en el Estadio Azul, donde Álvaro revivía glorias pasadas, y veranos en Mazatlán, recolectando conchas en playas doradas. Esta etapa, analizada en retrospectiva, revelaba una dinámica de complementariedad. Patti aportaba la intensidad analítica, Álvaro la calidez intuitiva, criando hijos que absorbían ambas. Rodrigo, el mayor, mostró tempranamente inclinación musical, tarareando composiciones paternas. Pablo, más reflexivo, devoraba libros de historia que Patti traía de librerías en Donceles. Los años 80 y 90 probaron su unión. Mientras Patti escalaba en Televisa, Álvaro fundaba su sello discográfico, lanzando talentos como Emmanuel. Tensiones surgían, turnos extendidos que dejaban cenas frías, rumores de fans acosadoras, pero se resolvían en terapias maritales discretas, donde aprendían a verbalizar grietas. El matrimonio es como un programa en vivo. Improvisas, pero con respeto, diría Patti en una entrevista aislada. Los hijos crecieron arropados. Rodrigo se unió a Motel en 2000, canalizando la herencia musical. Pablo optó por la arquitectura, diseñando extensiones para la casa familiar. Nietos llegaron en la década de 2010, inyectando frescura. Tardes de cuentos en el jardín, donde Patti, abuela moderna, relataba anécdotas censuradas de Ventaneando. Álvaro, presidente del Cruz Azul desde 2010, trajo trofeos y decepciones compartidas, fortaleciendo lazos. Esta construcción hogareña, tejida de concesiones y risas, parecía inquebrantable, un refugio contra el escrutinio público. Sin embargo, bajo la superficie, corrientes sutiles anunciaban cambios, preparando el terreno para una confesión que décadas después iluminaría rincones olvidados. Tras el umbral de los 2000, la vida de Patti Chapoy y Álvaro Dávila se asentó en un ritmo que, desde fuera, evocaba estabilidad envidiable. Mañanas de café en la terraza de Polanco,
tardes de edición en los estudios de Televisa, noches de ópera en el Palacio de Bellas Artes. Ventaneando, lanzado en 1996, se convirtió en su corona. Un formato que diseccionaba chismes con rigor periodístico, atrayendo audiencias millonarias y críticas por su incisividad. Patti al mando navegaba controversias con maestría, demandas de celebridades, boicots de redes, mientras Álvaro gestionaba el Cruz Azul con mano firme, celebrando ascensos y lamentando descensos. Sus hijos, independientes, visitaban con frecuencia. Rodrigo, post-motel, producía soundtracks para series. Pablo erigía edificios ecológicos en Guadalajara. Nietos pululaban, demandando atención en cumpleaños con pasteles de 3 leches y relatos de abuelas estelares. No obstante, las grietas se insinuaban en detalles mundanos. Las giras de Álvaro por América Latina para conciertos nostálgicos dilataban ausencias. Patti, inmersa en ratings y renovaciones contractuales, acumulaba fatiga crónica. En 2005, un escándalo menor, rumores de coqueteos de él con una corista en Monterrey, tensó hilos, resuelto en retiros a Cuernavaca, donde terapias de pareja desentrañaban resentimientos acumulados. El éxito separa camas, pero une voluntades, reflexionaba Patti en diarios no publicados, notando cómo su rol público eclipsaba el privado. La pandemia de 2020 aceleró fisuras. Confinados en casa, el encierro amplificó desacuerdos. Ella añorando el set, él extrañando estadios, culminando en separaciones temporales. Álvaro se mudó brevemente a un departamento en Lomas, espacio para respirar, como lo describieron allegados. Rodrigo medió, organizando cenas reconciliadoras. Pablo aportó perspectiva arquitectónica, rediseñando espacios compartidos. Esta precariedad se manifestaba en rutinas adaptadas. Patti intensificó su podcast personal entre amigos, confesando vulnerabilidades veladas sobre el envejecimiento en la farándula. Álvaro compuso baladas introspectivas, dedicadas implícitamente a la mujer de mi vida. Análisis externos, en revistas como Quién, destacaban su resiliencia como modelo, pero internamente Patti cuestionaba el costo. ¿Valía la armadura profesional la soledad selectiva? En 2015, un chequeo médico reveló hipertensión, catalizador para cambios, yoga conjunto en el parque, viajes a la Riviera Maya para reconectar. Hijos y nietos, testigos, tejían red de apoyo. Rodrigo con playlists curadas, Pablo con planos de remodelación. Para 2020, la relación oscilaba. Momentos de ternura, como aniversarios en el mismo San Ángel de 1977, alternados con silencios prolongados. Rumores en círculos cerrados, infidelidades pasadas resurgidas, ambiciones divergentes, alimentaban especulaciones, pero Patti las desechaba con gracia televisiva. Esta década de equilibrio inestable forjó una madurez forjada en concesiones. Álvaro cedió presidencia del club en 2022, enfocándose en filantropía musical. Patti moderó Ventaneando, delegando segmentos a jóvenes. Sombras crecían, no como abismo, sino como invitación a la honestidad. En 2023, un retiro en Valle de Bravo cristalizó dudas, conversaciones, nocturnas bajo estrellas, donde Patti admitió anhelos no satisfechos. Álvaro, reflexivo, propuso espacio mutuo. Así, de grietas a umbrales, se gestó una transición que, en 2025, culminaría en una admisión liberadora, redefiniendo legados entrelazados. Mediados de 2023, en el fragor de un foro sobre periodismo digital en el Centro Cultural Universitario, Patti Chapoy, agotada por una semana de transmisiones maratónicas, se topó con un soplo de frescura. El evento, organizado por la Universidad Nacional, reunía a veteranos y novatos en paneles sobre ética en la era de TikTok. Ella moderaba uno sobre narrativas personales, su voz resonando con autoridad templada por años. Entre los ponentes, Javier López,
un editor de 68 años especializado en memorias culturales, con un pasado como cronista de rock en los 70 y una carrera en editoriales independientes. Originario de Guadalajara, pero radicado en la capital desde los 80, Javier había cubierto giras de Caifanes y entrevistado a Octavio Paz, su barba cana y gafas redondas evocando a un intelectual bohemio. Su intervención, un análisis sobre la vulnerabilidad en autobiografías, resonó en Patti. Contar lo íntimo no es debilidad, sino puente, dijo, citando a Marguerite Duras. El intercambio post-panel fue casual. Un café en la terraza del CU, donde Javier elogió su manejo de Ventaneando como cirugía narrativa. Patti, intrigada por su perspectiva ajena al chisme puro, extendió la charla a temas profundos: el peso de la fama en la vejez, la soledad de los pioneros. Javier, divorciado desde 2010 con 2 hijas adultas en España, compartió anécdotas de ediciones fallidas y redenciones literarias, su humor seco desarmando defensas. Semanas después, una invitación cruzada. Él a una firma de libros en Librería Rosario Castellanos. Ella a un taller de escritura en su editorial. Estas reuniones se multiplicaron. Almuerzos en el mercado de Medellín, probando quesadillas de flor de calabaza mientras diseccionaban crónicas de Gabriel García Márquez. Paseos vespertinos por el jardín Pushkin, donde Patti confesaba fatigas maritales sin nombres, y Javier narraba pérdidas paternas con ternura estoica. El lazo se profundizó orgánicamente, respetando ritmos independientes. En noviembre de 2023, un viaje relámpago a Guadalajara, Patti cubriendo un festival, Javier presentando un volumen, los unió en una fonda tapatía, tequilas reposados, mariachi interpretando El Rey y una confesión mutua sobre segundas oportunidades. De regreso, sus mundos se entretejieron. Javier revisaba guiones para Ventaneando, aportando capas literarias. Patti lo invitaba a cenas familiares selectivas, donde Rodrigo lo interrogaba sobre vinilos raros y Pablo debatía arquitectura modernista. Intimidad física surgió en 2024, durante un fin de semana en Teotihuacán. Amaneceres entre ruinas, donde el tacto disipaba dudas acumuladas. Es como editar un borrador viejo. Quitas lo superfluo, emerges lo esencial, escribiría Patti en un diario fragmentario. Desafíos emergieron. La discreción por su estatus, celos residuales de Álvaro, quien, enterado sutilmente, optó por distancia digna. Javier, con su red de amigos intelectuales, ofrecía refugio. Noches de cine en la Cineteca, discutiendo Fellini y su retrato de amores tardíos. Para 2025, el vínculo era sólido. Escapadas a San Miguel de Allende, donde paseaban por parajes empedrados, planeando un proyecto conjunto, una antología de confesiones faranduleras con prólogo de ella. Nietos, curiosos, lo tuteaban como el tío de los cuentos. Hijos aprobaban esta luz en los ojos maternos. Análisis de esta fase revela una alquimia madura. Patti hallaba en Javier eco de su juventud analítica, él en ella una musa de tenacidad. Su influencia se filtraba en el trabajo, segmentos de Ventaneando más introspectivos, explorando romances senior con empatía renovada. El secreto, guardado celosamente, nutría fuerzas, mensajes cifrados, encuentros en cafés anónimos. En julio de 2025, durante un retiro en Valle de Bravo, eco irónico de terapias pasadas, Javier le propuso formalidad, pero Patti prefirió fluidez. No etiquetas, solo presencia. Esta conexión de encuentros fortuitos a intimidad cotidiana revitalizaba a una mujer de 76 años, preparando el terreno para una revelación que honraría su legado de verdad sin filtros. Detalles cotidianos, una nota manuscrita con cita de Borges, un ramo de gardenias en su camerino, pintaban un romance texturizado, resistente al tiempo, donde la edad no era barrera, sino paleta enriquecida.
El 20 de septiembre de 2025, en el auditorio del Foro de Polanco, durante un panel sobre legados periodísticos convocado por la Sociedad de Reporteros, Patti Chapoy cruzó el umbral de lo privado. El tema, vulnerabilidad en la crónica contemporánea, la posicionaba como oradora clave. Ante un público de colegas y estudiantes, respondió a una pregunta sobre equilibrar lo personal con lo profesional. He diseccionado amores ajenos por décadas, pero el mío permaneció en sombras. Hoy lo digo. A mis 76, encontré un compañero que ilumina lo que el tiempo opacó. Javier López no es un secreto más, es mi verdad actual. El silencio inicial dio paso a aplausos espontáneos, un murmullo que se expandió como reguero de pólvora a redes y portales. En minutos, Liotaria Patti enamora y Posisto Confesión Chapoy escalaron tendencias, con clips virales capturando su mirada serena, un destello de liberación en ojos que habían visto escándalos ajenos. Las repercusiones fueron un mosaico multifacético. En la farándula, reacciones brotaron como géiseres. Ninel Conde, ex invitada de Ventaneando, tuiteó: Patti, reina del corazón, amor sin fecha de caducidad. Adela Micha, rival histórica, concedió en su programa